En el remoto y casi olvidado pueblo de Sereno, enclavado entre suaves colinas que se alzaban como guardianes silenciosos y un río tranquilo que serpenteaba entre los campos, el tiempo parecía haberse detenido, congelado en una era de rústica sencillez y, para muchos, resignación. Las casas con techos de barro, con sus terrazas donde las hamacas se mecían con la cálida brisa, las calles de tierra que se convertían en arroyos fangosos con las torrenciales lluvias de verano, y la plaza central con su modesta iglesia, paredes encaladas, un solitario campanario y un viejo y descolorido kiosco de música de madera conformaban un escenario de melancólica belleza y pobreza endémica. Fue allí, en este microcosmos de la vida rural, donde el chismorreo era la principal forma de entretenimiento y la solidaridad una necesidad, donde residió doña Eulalia. Su cabaña, una estructura de madera, pintada de un azul descolorido por el sol y la lluvia implacables, destacaba por sus ventanas siempre adornadas con macetas desbordantes de geranios rojos, rosas y blancos, un espectáculo de vibrantes colores que contrastaba con la monotonía del paisaje. Pero más que la vista, era el aroma que emanaba de su casa lo que definía a doña Eulalia en el pueblo, un aroma embriagador y constante a azúcar caramelizado, canela, vainilla y chocolate, una invitación olfativa que se extendía por las calles, atrayendo el olfato curioso de los niños como el canto de una sirena, la promesa de un mundo más dulce que la realidad que los rodeaba, un cruel contraste con la crudeza de sus vidas. Eulalia era una mujer mayor, su cabello, antes castaño oscuro, era ahora un halo plateado, casi translúcido, que enmarcaba un rostro surcado de profundas y finas arrugas, como un complejo mapa de una vida, larga y, para la mayoría de los residentes, aparentemente pacífica y dedicada. Sus ojos, de un azul grisáceo pálido, transmitían una calma casi etérea, una mirada que parecía ver más allá de las apariencias, y su sonrisa omnipresente era dulce, acogedora y de alguna manera enigmática. Nadie en Sereno sabía con certeza de dónde venía doña Eulalia. Las historias variaban. Algunos decían que venía del sur, huyendo de un pasado misterioso y doloroso. Otros, que era una heredera desheredada de una familia adinerada, que encontró refugio en la sencillez de la vida rural después de un desamor. La versión más aceptada era que había venido de tierras lejanas en su juventud, trayendo consigo recetas familiares secretas y una extraña melancolía que rara vez se manifestaba, pero que flotaba como una sutil niebla sobre sus momentos de introspección, especialmente cuando observaba a los niños jugar en la plaza con una intensidad que rayaba en la obsesión. Su vida estaba dedicada a la repostería, y sus dulces, brigadeiros perfectamente enrollados, suaves besos de coco que se deshacían en la boca, quindins dorados que brillaban como pequeñas joyas, tortas de harina de maíz con hinojo y crujiente, pan de maíz, eran famosos no solo en Sereno, sino también en los pueblos vecinos, atrayendo a clientes de todas partes que llegaban en carreta y a pie para degustar sus exquisiteces. Pero su generosidad no se limitaba a la venta. Eulalia sentía un cariño especial, casi obsesivo, por los niños, necesitados de Sereno, aquellos cuyas ropas remendadas, zapatos desgastados y miradas hambrientas eran un cruel reflejo de la pobreza endémica de la región. Para ellos siempre había un capricho gratis, un trozo de pastel envuelto en papel engrasado, entregado con un cariño casi maternal, acompañado de palabras dulces y una suave palmadita en la cabeza, un gesto que los niños asociaban con la seguridad y el cariño que a menudo les faltaba en casa, un bálsamo para sus pequeñas almas, un breve momento de alegría en sus difíciles vidas. Las madres de Sereno, muchas de ellas demasiado jóvenes, viudas o abandonadas,
abrumadas por la lucha diaria por la supervivencia y la crianza de numerosos hijos, vieron en doña Eulalia una figura bendita, un don divino. Era la abuela que nunca tuvieron, la benefactora que alivió, aunque fuera por un breve y fugaz instante, las incesantes penurias de la vida de sus hijos. Nadie cuestionaba el origen de su generosidad ni el motivo de su aparente soledad. En un pueblo donde la desconfianza era moneda corriente y la intriga un pasatiempo común para llenar las horas vacías, la bondad de Eulalia era un oasis, un faro de luz en un paisaje de penurias y desesperación. Las historias de su caridad se extendieron rápidamente y su nombre se mencionaba con reverencia, gratitud e incluso cierto respeto, como si fuera una santa viviente, protectora de los desfavorecidos. La casa de Eulalia, con sus ventanas iluminadas por la noche que emitían un brillo cálido y acogedor, y el dulce aroma que impregnaba el aire era un faro de esperanza para los pequeños, un lugar donde saciar el hambre y encontrar una sonrisa, por breve que fuera, un refugio seguro frente a la dura realidad que los aguardaba afuera en las calles polvorientas y las casas vacías, donde los estómagos rugían y el futuro era incierto. Sin embargo, tras la fachada de dulzura y benevolencia que había construido y mantenido con tanto esmero durante décadas, residía una oscuridad abismal, una perversidad tan intrínseca, tan calculadora y tan arraigada que desafiaba la comprensión misma de la naturaleza humana. Doña Eulalia no era una benefactora, era una depredadora meticulosa, artífice de los horrores infantiles, un monstruo disfrazado de ángel, un lobo con piel de oveja, que se alimentaba de la inocencia y la vulnerabilidad como un parásito cruel. Sus dulces, tan codiciados y amados por sus jóvenes víctimas, no eran solo un cebo irresistible, eran vehículos de una crueldad inimaginable, instrumentos de una muerte lenta, agonizante y silenciosa. En cada trozo de pastel, cada brigadeiro cuidadosamente enrollado, cada beso de coco espolvoreado con azúcar, añadía con macabra precisión y una frialdad inquietante, una dosis de veneno. No era un veneno de acción espectacular, con convulsiones violentas o espasmos inmediatos que pudieran despertar sospechas. No, el veneno de Eulalia era sutil, insidioso, diseñado para imitar las enfermedades comunes que afligían a los niños de Sereno. Fiebres persistentes que no remitían, dolores abdominales insoportables que podían confundirse con cólicos infantiles, diarrea incontrolable que provocaba deshidratación severa, debilidad progresiva que minaba la energía vital y la alegría de vivir. Cada día el pequeño cuerpo de la víctima se consumía. La vida se consumía lentamente, gota a gota, hasta que exhalaba su último aliento, a menudo en silencio, en la quietud de una cama improvisada, confundida con otra víctima mortal de la pobreza, la desnutrición y la falta de acceso a la atención médica que asolaban la aldea. Observaba el proceso con una curiosidad casi científica, anotando mentalmente los efectos y la duración de cada dosis, perfeccionando su macabra técnica, como un malvado alquimista que perfecciona su arte de la muerte. Con cada muerte, una sensación de poder y control la invadía. Un placer perverso que la mantenía viva y motivada, un oscuro secreto que la diferenciaba del común de los mortales, prueba de su superioridad. Las desapariciones y muertes de niños desfavorecidos eran una triste y recurrente realidad en Sereno, una sombría estadística que la comunidad aceptaba con resignación fatalista, casi como parte del paisaje. Nunca, en ningún momento, se asociaron con la figura de doña Eulalia. El pueblo, acostumbrado a la alta mortalidad infantil y a la pobreza que se cobraba vidas jóvenes antes de que pudieran siquiera florecer, atribuía las pérdidas a la desnutrición crónica
Las epidemias estacionales de gripe, cólera o sarampión, o en casos más raros, a la huida a ciudades más grandes en busca de una vida que Sereno no podía ofrecer, una vana esperanza. Las pocas investigaciones, cuando se llevaron a cabo, fueron superficiales, limitadas por la falta de recursos de la pequeña comisaría local, atendida por un jefe cansado y dos asistentes desmotivados, y por el desinterés de las autoridades regionales, que veían a Sereno como un punto olvidado más en el mapa, sin relevancia política ni económica. Los casos se archivaban rápidamente, a menudo con la anotación de causas naturales o desaparición voluntaria, y el dolor de las familias, aunque profundo y desgarrador, a menudo se veía silenciado por la resignación y la creencia de que era la voluntad de Dios, un fatalismo que servía de escudo para la inacción. Eulalia lo observaba todo desde su ventana con una sonrisa que para otros parecía de compasión y solidaridad, pero que en realidad ocultaba un triunfo sombrío y una satisfacción perversa. Veía las velas encendidas en las pequeñas capillas, oía los lamentos apagados de las madres y sentía una oleada de poder y control, una sensación de impunidad que la embriagaba. Para ella, cada desaparición era una victoria silenciosa, un secreto macabro que alimentaba su alma perversa y la fortalecía en su locura, un testimonio de su habilidad para manipular la percepción y la realidad que la rodeaba, tejiendo una red de ilusiones y muerte. Su método de selección y ejecución era fríamente calculador y aterradoramente eficiente, casi artístico. Elegía a sus víctimas con sumo cuidado, prefiriendo a los niños más vulnerables, aquellos cuyas familias eran tan disfuncionales, marginadas o numerosas que su ausencia difícilmente despertaría sospechas ni generaría una búsqueda incesante. Huérfanos o hijos de padres ausentes, aquellos que vivían en las afueras más pobres del pueblo, en chozas aisladas y olvidadas, eran sus objetivos predilectos. Los atraía con la promesa de un dulce extra, un viejo juguete que encontraba en su polvoriento ático, o una historia contada en su acogedora cocina, donde el calor de la estufa de leña y el olor a dulces creaban una falsa sensación de seguridad y afecto. Cuando el veneno comenzaba a surtir efecto y el pequeño cuerpo estaba demasiado débil para resistir, a menudo ya inconsciente o en estado de letargo, Eulalia los llevaba a la parte trasera de su propiedad. Allí, en un jardín antaño exuberante que había dejado crecer intencionadamente de forma silvestre y densa, con arbustos espinosos y enredaderas que formaban una barrera impenetrable que lo ocultaba de miradas indiscretas, enterraba los pequeños cuerpos. La tierra, enriquecida por años de compostaje orgánico y ahora por un fertilizante mucho más siniestro y macabro, parecía engullir los secretos con una voracidad insaciable, sin dejar rastro ni levantar sospechas. Nadie se aventuraba allí. El jardín de doña Eulalia era conocido como un lugar donde crecían cosas extrañas, un eufemismo para el peculiar olor terroso y dulce que a veces flotaba en el aire, fácilmente atribuible a residuos orgánicos acumulados o a algún animal muerto en descomposición, nunca a nada más horrible, nunca a la verdad oculta bajo la tierra fértil. Los años transcurrieron y doña Eulalia, con el paso de las décadas, se convirtió en una figura casi legendaria en Sereno, parte integral del paisaje, tan natural como las colinas y el río. Su sonrisa, antaño enigmática, se volvió más frágil. Sus manos, que manipulaban con tanta destreza la pasta y el veneno, temblaban levemente por el peso de la edad y quizás por el peso de los secretos que guardaba. Su vista, antaño lo suficientemente aguda como para identificar a sus próximas víctimas entre la multitud de niños hambrientos, ahora estaba borrosa, y su oído, antaño atento a los murmullos y chismes del pueblo, se vio afectado. El pueblo de Sereno
por su parte, seguía luchando contra la pobreza, y los niños necesitados seguían siendo una realidad, aunque el número de desapariciones disminuyó un poco a medida que la propia Eulalia perdía parte de su vigor y la frecuencia de sus actos disminuía. Era una institución, un pilar inquebrantable de la comunidad, y su presencia era tan constante y esperada como el amanecer. Nadie, absolutamente nadie, se le ocurrió siquiera que bajo la fachada de aquella dulce e inofensiva anciana se escondía un abismo de maldad inimaginable, un corazón de piedra oculto bajo capas de azúcar y fingido cariño. La ironía era cruel. La mujer que parecía preocuparse más por los niños era, de hecho, quien más les hacía daño, quien les robaba su futuro, su esperanza y sus propias vidas. Hasta que, en una lluviosa y fría mañana de otoño, el aroma a dulces ya no emanaba de la casa de doña Eulalia. Los geranios de las ventanas parecían más pálidos, sus vibrantes colores se apagaban bajo la persistente llovizna, y el silencio que envolvía la cabaña era profundo, a diferencia del bullicio matutino habitual. Una vecina, la señora Elsa, una mujer de mediana edad y buen corazón, conocida por su curiosidad y por ser la principal chismosa del pueblo, preocupada por la falta de movimiento y el olor familiar, fue a ver. Encontró la puerta entreabierta y al entrar se encontró con el cuerpo de doña Eulalia, serenamente tendido en su cama. Había fallecido en paz, en su propia cama, con una leve sonrisa en los labios, como si por fin hubiera encontrado la paz que nunca ofreció a los demás. El pueblo lloró la pérdida de su santa, y se celebró un funeral sencillo pero conmovedor. Los niños, incluso aquellos que nunca habían probado sus dulces, sintieron la ausencia de la dulce figura que siempre los saludaba desde la ventana. La casa de Eulalia, antaño un faro de dulzura y calidez, ahora parecía vacía, un monumento silencioso a una vida de aparente caridad, pero que en realidad era una tumba de secretos, un silencio que ocultaba gritos ahogados y la sombra de un mal indescriptible. Con la muerte de Eulalia, surgió la pregunta sobre el destino de su propiedad. La casa, aunque encantadora en su antigua arquitectura, se encontraba en un avanzado estado de deterioro, con madera crujiente, tejas rotas y cimientos deteriorados, y requería renovaciones urgentes y costosas. El ayuntamiento de Sereno, bajo el liderazgo del joven y ambicioso alcalde, el doctor Ricardo, un idealista emergente que soñaba con sacar al pueblo de su olvido y en un esfuerzo por modernizarlo y revitalizarlo, decidió adquirir el terreno por un precio simbólico. El plan era ambicioso y prometía un futuro mejor para la comunidad. Demoler la vieja casa y construir un pequeño centro comunitario con una biblioteca bien equipada, una sala de informática con acceso a Internet y un espacio para actividades recreativas y educativas para niños. Un lugar seguro y acogedor donde pudieran soñar y crecer lejos de la adversidad. La noticia fue recibida con entusiasmo y esperanza por los residentes, quienes vieron la iniciativa como una señal de progreso y un atisbo de un futuro más prometedor. La demolición comenzó unas semanas después, un evento que despertó la curiosidad y la esperanza de los residentes, quienes se reunieron para observar cómo los hombres, con mazos, picos y maquinaria pesada, como pequeñas retroexcavadoras, desmantelaban la estructura de madera y piedra que había sido el hogar de doña Eulalia durante tanto tiempo, bajo la atenta mirada de los espectadores y el ensordecedor ruido de la destrucción, que prometía un nuevo comienzo y la construcción de un nuevo capítulo para Sereno. El jardín, que siempre había sido un lugar prohibido y misterioso, envuelto en un aura de superstición y rumores de plantas venenosas o tierras embrujadas, fue el siguiente en ser desbrozado. La maquinaria pesada, con sus palas metálicas, comenzó a retirar la vegetación densa y enmarañada,
los arbustos espinosos y las enredaderas que formaban una barrera impenetrable, dejando al descubierto la tierra oscura, húmeda y extrañamente blanda que Eulalia había cultivado con tanto esmero. Los obreros, acostumbrados a encontrar escombros, raíces antiguas y restos de animales domésticos, no esperaban lo que estaba por venir. El primer hueso lo descubrió un joven obrero, Pedro, un hombre fuerte y tranquilo con un futuro prometedor en la gran ciudad. Mientras cavaba una zanja para los cimientos del nuevo edificio, sintió que su pala golpeaba algo duro y hueco. Pensando que era el hueso de un animal grande, tal vez de vaca o de cerdo, lo desenterró con cierto desdén, retirando la tierra con la mano, pero su forma pequeña y delicada y su textura inconfundible le helaron la sangre en las venas. Era un fémur humano, demasiado pequeño para ser un adulto, y con una fragilidad que delataba su origen infantil. Pedro dejó escapar un grito ahogado, perdido en el ruido de la maquinaria, pero su rostro pálido y el objeto que sostenía llamaron la atención de sus compañeros, que se acercaron con curiosidad y luego con horror. El pánico se extendió como un virus incontrolable por la obra. El grito de Pedro, mezclado con el ruido de la maquinaria, que ahora parecía más amenazante y siniestro, alertó a los demás trabajadores. El capataz de la obra, un hombre experimentado y escéptico, intentó inicialmente restarle importancia al incidente, atribuyéndolo a un error, a un hueso de animal. Pero la persistencia de Pedro y las pruebas que tenía en sus manos eran innegables, y el silencio que siguió a su descubrimiento fue denso, cargado de una oscura premonición. La policía local, compuesta por el jefe Silva, un hombre de mediana edad con mirada cansada que lo había visto todo, y sus dos ayudantes, fue llamada de inmediato. Lo que siguió fue una escena de horror indescriptible que perseguiría a Sereno durante generaciones, grabada en la memoria colectiva como una mancha indeleble de vergüenza y tristeza. Mientras las excavadoras continuaban su trabajo, ahora bajo la atónita supervisión de la policía y los primeros expertos que llegaban de la capital, más y más huesos emergían del suelo, como si la tierra misma vomitara sus secretos más oscuros e inconfesables, revelando la verdad de forma brutal e incuestionable. Diminutos cráneos, algunos con las cuencas de los ojos aún visibles, como cuencas vacías que parecían observar el horror que se desplegaba, delicadas costillas que formaban jaulas vacías, pequeñas y frágiles falanges, los restos de docenas, quizás cientos, de niños. El jardín de doña Eulalia no era un jardín, era un cementerio clandestino, una tumba masiva para las víctimas inocentes de su dulce maldad. Con cada nuevo descubrimiento, un escalofrío de horror recorría las espaldas de los presentes, y el silencio, antes roto por el rugido de las máquinas, se llenó de susurros de incredulidad, exclamaciones de conmoción y el dolor abrasador de la verdad revelada en su forma más brutal. Las madres que observaban desde lejos, con sus hijos pequeños aferrados a sus faldas, sintieron un escalofrío recorrerles la espalda, una oscura premonición y un miedo ancestral que las paralizó. Algunas cayeron de rodillas, llorando convulsivamente, tal vez reconociendo los restos de sus propios hijos desaparecidos. Expertos forenses, llegados de los principales centros urbanos, organizaron una auténtica operación de guerra en el lugar, transformando el tranquilo jardín en un complejo laboratorio al aire libre. El jardín, antaño fragante, se transformó en una escena del crimen meticulosamente investigada, con carpas de lona blanca, cinta policial amarilla y un equipo multidisciplinario de expertos, antropólogos forenses, arqueólogos, patólogos y toxicólogos, trabajando incansablemente bajo el sol abrasador y la lluvia torrencial, día y noche. Cada hueso fue cuidadosamente catalogado, numerado y fotografiado en el
lugar de su descubrimiento. Cada pequeña pieza de evidencia, un fragmento de tela de una ropa infantil descolorida, un botón oxidado, un diente de leche, un pequeño zapato de cuero desgastado, un trozo de cinta para el cabello, fue examinada con el máximo cuidado, con la esperanza de identificar a las víctimas y dar nombre a los muertos. La gran cantidad de restos fue impactante, superando cualquier estimación inicial y desafiando la comprensión incluso de los investigadores más experimentados. Eran niños de todas las edades, desde recién nacidos hasta preadolescentes, algunos tan pequeños que apenas habían aprendido a caminar, otros un poco mayores, pero todos compartiendo el mismo destino trágico, víctimas de una crueldad que parecía ilimitada, una crueldad oculta bajo el velo de la bondad y la caridad. El pueblo de Sereno, hasta entonces tan ajeno a la verdadera naturaleza de doña Eulalia, se vio invadido por una abrumadora ola de horror, incredulidad, rabia y sobre todo una culpa colectiva y abrasadora que los carcomía. ¿Cómo pudieron haber sido tan ciegos? ¿Cómo pudieron permitir que semejante monstruosidad ocurriera ante sus narices, ante sus ojos, durante tanto tiempo, sin que nadie sospechara nada? La pregunta resonaba en la mente de todos, sin respuesta, sin solución. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, recorriendo el país y el mundo. Sereno, el tranquilo y olvidado pueblo, se convirtió en el epicentro de la atención nacional e internacional, símbolo de una tragedia atroz. Periodistas de todos los rincones del país, sociólogos, psicólogos, criminólogos y curiosos acudieron al pueblo, transformándolo en un circo mediático, un escenario para el dolor y la indignación. Todos intentaron desentrañar el misterio de cómo una atrocidad de tal magnitud pudo permanecer oculta durante tanto tiempo, bajo el manto de la benevolencia y la caridad. Las madres de los niños desaparecidos, que habían llorado en silencio durante años, a menudo descreídas o ignoradas por las autoridades y la propia comunidad, vieron confirmadas sus peores sospechas, pero de una manera que superó sus peores pesadillas. La benévola figura de doña Eulalia, la santa de Sereno, fue brutal e irreversiblemente desenmascarada, revelando el rostro de un monstruo, un demonio disfrazado de ángel, un lobo con piel de oveja que se escondía a plena vista. La conmoción y el dolor eran palpables, mezclados con una profunda sensación de traición y una rabia contenida que amenazaba con estallar, transformando la tristeza en furia. Muchos cuestionaron su propia capacidad de discernimiento, la ceguera colectiva que permitió que el mal prosperara tan abiertamente, tan descaradamente, durante tanto tiempo. La investigación forense, aunque no pudo llevar a doña Eulalia ante la justicia, ya que la muerte la había librado de cualquier castigo terrenal, reveló detalles escalofriantes e innegables que consolidaron la verdad. Meticulosos análisis toxicológicos de muestras de suelo tomadas en diversos puntos del jardín, así como de algunos de los restos mejor conservados, pequeños fragmentos de huesos y dientes, indicaron la presencia constante de sustancias tóxicas, compatibles con venenos de acción lenta como el arsénico y la estricnina, fácilmente disponibles en aquella época como pesticidas o rodenticidas. La teoría de los dulces envenenados, inicialmente una conjetura macabra y casi increíble, cobró una fuerza abrumadora y se convirtió en la única explicación plausible para la muerte de los niños y la metódica y cruel eliminación de sus cuerpos. La casa de Eulalia fue registrada meticulosamente. Cada rincón, cada grieta, cada tabla suelta, cada ladrillo. En su polvoriento ático, entre cajas viejas, telarañas y muebles cubiertos de sábanas blancas que parecían fantasmas del pasado, se encontraron diarios. No eran los diarios comunes, de una anciana, con notas sobre el clima o recetas. Eran registros meticulosos e inquietantes de sus víctimas. Cada nombre,
Cada fecha de adquisición, la descripción de cada dulce ofrecido, la progresión de los síntomas, la fecha y el lugar exacto de cada entierro. Un relato frío, enfermizo y obsesivo de su crueldad. Un macabro testimonio de su mente retorcida y la profundidad de su depravación. Incluso había pequeños dibujos infantiles, quizás hechos por las propias víctimas antes de morir, pegados en las páginas como macabros trofeos, un recordatorio constante de sus oscuras conquistas. Los diarios, escritos con una caligrafía elegante y precisa, revelaban la motivación tras sus acciones. Una mente retorcida que encontraba placer sádico y control absoluto sobre la vida y la muerte. Eulalia era una sociópata clásica, carente de empatía, que veía a los niños desfavorecidos no como seres humanos a los que ayudar, sino como meros objetos, peones en su macabro juego, fácilmente descartables y olvidables en una sociedad que ya los había olvidado. Se deleitaba con la ironía de ser vista como una santa, una figura de caridad, mientras cometía los crímenes más atroces. Sus escritos revelaban un sentido de superioridad, la creencia de que estaba limpiando el mundo de seres indeseables, una enfermiza justificación de su maldad intrínseca. También había referencias veladas a un pasado traumático, a una infancia marcada por el abandono y la crueldad, por el abuso y la pérdida, pero nada que pudiera justificar la monstruosidad de sus acciones, la decisión consciente de infligir tal sufrimiento a seres inocentes. En algunos pasajes describió la sensación de poder al ver cómo la vida se escapaba de los pequeños cuerpos, una especie de éxtasis oscuro que la consumía. Era juez, jurado y verdugo, todo en uno, oculta tras una dulce sonrisa y un delantal de cocina, un monstruo que se deleitaba con su propia impunidad. El descubrimiento de los diarios y la revelación completa de los crímenes de doña Eulalia sumieron a Sereno en un profundo duelo. Vergüenza colectiva y una crisis de identidad que sacudió a la comunidad hasta sus cimientos. El pueblo nunca volvió a ser el mismo. El proyecto del centro comunitario fue abandonado. La idea de construir sobre un cementerio infantil era impensable, una profanación. En cambio, los terrenos de la casa de doña Eulalia se transformaron en un solemne monumento conmemorativo, un jardín del recuerdo con pequeñas piedras blancas, cada una grabada con un número que representaba a una víctima no identificada, y flores que florecían entre la hierba verde, simbolizando las vidas arrebatadas y la esperanza de que semejante horror nunca se repitiera. El olor a dulces, antaño una invitación acogedora y nostálgica, era ahora un amargo recordatorio de traición, horror e inocencia perdida. Un fantasma olfativo que acechaba la memoria de los residentes, un recordatorio constante del mal que se ocultaba entre ellos. La historia de doña Eulalia, la pastelera de la muerte, se convirtió en una leyenda susurrada, una advertencia que se extendió por generaciones sobre la oscuridad que puede ocultarse bajo las fachadas más dulces y sobre la importancia de ver más allá de las apariencias, de cuestionar la bondad excesiva, de no dejarse cegar por la conveniencia ni por la propia miseria. Y aunque el tiempo pasó y llegaron nuevas generaciones, el eco de la risa infantil, antaño silenciada para siempre, aún parecía flotar sobre Sereno, un recordatorio eterno del dulce mal que una vez floreció en su tierra y de la culpa de una comunidad que no supo ver la verdad hasta que fue demasiado tarde. El pueblo de Sereno, marcado para siempre, llevaría la cicatriz de sus secretos enterrados, un testimonio silencioso de la tragedia que se desarrolló bajo el velo de la normalidad, una herida que nunca sanaría por completo. En los años posteriores al impactante descubrimiento en el jardín de doña Eulalia, Sereno se convirtió en un lugar de sombrío peregrinaje. Curiosos y periodistas seguían visitándolo,
Pero el otrora tranquilo pueblo ahora soportaba una pesada carga de tristeza y vergüenza. Las madres que habían perdido a sus hijos, antes vistas con lástima, ahora eran contempladas con una mezcla de compasión y un extraño y silencioso juicio. La culpa colectiva era un veneno lento, tan insidioso como los dulces de Eulalia, que corroía el alma de la comunidad. Muchos residentes, incapaces de vivir con la verdad, con el recuerdo de su propia ceguera, abandonaron el pueblo en busca de un nuevo comienzo en otro lugar, lejos de la sombra de Eulalia. El monumento conmemorativo en las antiguas tierras de la pastelería se convirtió en el corazón oscuro de Sereno. Las pequeñas piedras blancas, inicialmente numeradas, fueron reemplazadas gradualmente por nombres, a medida que las investigaciones forenses, con el avance de la tecnología y la ayuda de antiguos registros y testimonios de familias que se habían mudado, lograron identificar a algunas de las víctimas. Cada nombre grabado era una victoria agridulce, un reconocimiento tardío de una vida robada. Las flores, antes plantadas por voluntarios y curiosos, ahora estaban al cuidado de las pocas madres que quedaban y de algunos residentes que, en un acto de silenciosa penitencia, dedicaban su tiempo a mantener viva la memoria de los niños. El jardín, antaño escenario de horrores, se convirtió en un santuario, un lugar de duelo y reflexión, donde el silencio solo era interrumpido por el canto de los pájaros y el llanto ocasional de una madre. El olor a dulces, antaño una trampa, fue reemplazado por el aroma de las flores, un símbolo de esperanza y renovación, por frágil que fuera. El doctor Ricardo, el joven alcalde que había iniciado la demolición, fue el más afectado por el descubrimiento. Su ambición de modernizar Sereno quedó reducida a cenizas, reemplazada por un profundo sentido de responsabilidad y remordimiento. Dedicó el resto de su mandato a apoyar a las familias de las víctimas, a buscar justicia para los niños y a transformar Sereno en un lugar donde se honrara la memoria de los inocentes. Implementó programas sociales, trajo médicos y trabajadores sociales al pueblo y luchó incansablemente para que la historia de Eulalia sirviera de llamada de atención, no solo para Sereno, sino para todo el país. Sacrificó su prometedora carrera política por la memoria de los niños, pero encontró un nuevo propósito, una redención personal en la lucha contra el olvido. Las futuras generaciones de Sereno crecieron con la leyenda de Doña Eulalia, la pastelera de la muerte, contada en susurros en las frías noches de invierno alrededor de las fogatas. No era una historia para asustar, sino para enseñar la importancia de cuestionar las apariencias, de no dejarse engañar por la bondad superficial, de proteger a los más vulnerables y de nunca olvidar las lecciones del pasado. El pueblo, aunque nunca se recuperó del todo del trauma, encontró la manera de seguir adelante, llevando sus cicatrices como un recordatorio constante de la oscuridad que puede acechar en cualquier lugar, incluso en los corazones más inesperados. La historia de Sereno se convirtió en un epitafio de la inocencia perdida, un testimonio de la resiliencia humana ante el horror y un recordatorio eterno de que el mal, por dulce que parezca, siempre deja un rastro de amargura y destrucción, y el jardín, ahora un monumento, seguiría floreciendo, regado por las lágrimas y el recuerdo, un testimonio silencioso de que, incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza y la verdad siempre encuentran la manera de aflorar. La historia de Sereno, marcada para siempre, llevaría la cicatriz de sus secretos enterrados, un testimonio silencioso de la tragedia que se desplegó bajo el velo de la normalidad, una herida que nunca sanaría del todo. El caso del jardín de Doña Eulalia y Sereno resonó mucho más allá de las fronteras de la pequeña aldea. Se convirtió
en un caso de estudio de psicología criminal, una advertencia a las autoridades sobre la necesidad de prestar mayor atención a las comunidades desfavorecidas y a las desapariciones infantiles, y un sombrío recordatorio de la capacidad humana para el mal. La historia de Sereno, con su mezcla de inocencia y horror, y de aparente benevolencia y crueldad oculta, empezó a contarse en universidades, en seminarios de seguridad pública y en conversaciones sobre la naturaleza del mal. El nombre de doña Eulalia, antaño sinónimo de caridad, se convirtió en un escalofrío, un susurro de terror que atravesó generaciones. Las madres de otras aldeas, al contar la historia de Eulalia, no lo hacían para asustar a sus hijos, sino para enseñarles a desconfiar de la bondad excesiva, a cuestionar lo que parece demasiado perfecto, a observar con más atención los rincones oscuros del alma humana. Fue una dura lección, aprendida a un precio incalculable. El silencio que siguió al descubrimiento en Sereno no fue un silencio de olvido, sino de profunda reflexión. El pueblo, a pesar de todos sus esfuerzos, nunca recuperó del todo su antigua inocencia. La sombra de Eulalia se cernía sobre cada dulce ofrecido, sobre cada sonrisa de un desconocido, sobre cada niño que jugaba en el monumento. El pasado no podía borrarse, solo enfrentarse, y al afrontarlo, Sereno encontró una nueva identidad, forjada en el dolor, pero también en la resiliencia y la determinación de que la verdad, por dolorosa que sea, siempre debe salir a la luz. El jardín, ahora un monumento con sus piedras y flores, era un recordatorio constante de que tras la fachada más dulce se esconden las realidades más amargas y que la vigilancia y la empatía son las únicas defensas contra la oscuridad que a veces nos acecha. La historia de doña Eulalia, más que un relato de terror, era una parábola sobre la fragilidad de la confianza y la eterna lucha entre el bien y el mal. Un eco oscuro que resonaría para siempre en los corazones de Sereno y más allá. El pueblo de Sereno, con su trágica historia, se convirtió en un faro, una advertencia para el mundo. Un recordatorio de que la vigilancia constante es el precio de la seguridad y que la memoria de los inocentes siempre debe honrarse para que el silencio nunca más sea cómplice del mal. Y así, Sereno continuó viviendo, no como el tranquilo pueblo que una vez fue, sino como un lugar de memoria, un lugar donde la dulzura y la amargura se entrelazaron para siempre en el tapiz de su historia. La historia de Eulalia, la confitera de la muerte, se contaría una y otra vez, no para glorificar el mal, sino para recordar a todos la fragilidad de la vida y la importancia de proteger la inocencia a toda costa. Y al final, quizás este fue el verdadero legado de Sereno, la transformación del dolor en sabiduría, de la tragedia en un llamado a la acción y del silencio en una voz que resonaría por la eternidad. Incluso décadas después de los sucesos que conmocionaron a Sereno, el viento que soplaba entre las colinas aún traía susurros. No era solo el susurro de las hojas o el de la hierba alta en el monumento. Eran las voces de los niños, aquellos que no tuvieron tiempo de gritar, aquellos silenciados por la traicionera dulzura, los ancianos del pueblo, con la memoria ya desdibujada por el tiempo, aún podían jurar que en las noches de luna llena, cuando la niebla se colaba desde el río y envolvía el antiguo jardín, podían oír la risa de los niños y, a veces, un llanto ahogado proveniente del suelo sagrado. Era la tierra que no olvidaba, que se negaba a silenciar los secretos que se había tragado. Madres que habían perdido a sus hijos, ahora abuelos, visitaban el monumento con una frecuencia casi ritual, trayendo flores frescas y contando historias de sus pequeños a sus nietos para que el recuerdo nunca se perdiera. Hablaban de los ojos brillantes de María, la risa contagiosa de Juan,
la infinita curiosidad de Pedro. Cada historia era un hilo que se tejía en el tapiz de la memoria colectiva, asegurando que las víctimas no fueran solo números, sino almas con nombres y sueños truncados. La cabaña de doña Eulalia, aunque demolida, no desapareció por completo del paisaje mental de Sereno. Los cimientos que antaño sostenían la casa del pastelero de la muerte permanecieron intactos en el memorial, como una cicatriz visible, un recordatorio permanente de la oscuridad que una vez habitó allí. Sobre ellos se erigía una sencilla cruz de madera, sin nombre ni fecha, simplemente un símbolo universal de duelo y redención. La plaza central, antaño escenario de festivales y celebraciones, era ahora también un lugar de encuentros silenciosos, donde los residentes se reunían para reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la vigilancia. Los hijos de Sereno, que crecieron con la leyenda, aprendieron a mirar el mundo con un sano escepticismo, a cuestionar las apariencias y a valorar la verdadera bondad, la que no se esconde tras máscaras. Aprendieron que el mal no siempre se presenta con cuernos y tridentes, sino que puede disfrazarse de las formas más inocentes, de las ofrendas más dulces, y el río, testigo silencioso de tantas vidas que iban y venían, siguió fluyendo, llevándose consigo las aguas, pero nunca los recuerdos. Las aguas del río Sereno, antaño claras y acogedoras, ahora parecían tener un matiz de melancolía, un reflejo de lo que había vivido el pueblo. La historia de doña Eulalia, la confitera de la muerte, no era solo un cuento local, era un eco universal de la lucha entre la luz y la sombra, de la eterna batalla por preservar la inocencia en un mundo que a menudo se revela cruel. Y mientras hubiera un habitante de Sereno para contar la historia, para encender una vela en el memorial, para susurrar un nombre olvidado, la dulce maldad de doña Eulalia jamás sería olvidada, y sus víctimas finalmente encontrarían la paz que se les negó en vida, inmortalizada en la memoria colectiva, una advertencia perpetua para la humanidad. La historia de Sereno, con su mezcla de inocencia y horror, de aparente benevolencia y crueldad oculta, seguiría contándose, no como un simple relato de terror, sino como una oscura parábola sobre la naturaleza humana, sobre la capacidad de cegarse y la necesidad de una vigilancia constante. Era un recordatorio de que el mal puede anidar en los lugares más inesperados, bajo las máscaras más dulces, y que la verdadera bondad reside en la adversidad, en la capacidad de ver más allá de las apariencias y proteger a los más vulnerables. Y el eco de esta verdad, amarga y dulce a la vez, resonaría para siempre en las colinas de Sereno, un testimonio eterno de secretos enterrados y la resiliencia del espíritu humano ante lo indecible. El pueblo, aunque herido, aprendió a sanar, transformando el dolor en propósito y el olvido en memoria activa, una señal de alerta para las generaciones futuras. Con cada nuevo día, el sol salía sobre Sereno, iluminando el monumento, recordando a todos que incluso después de la noche más oscura, la esperanza persiste y la verdad, por mucho que intente silenciarse, siempre encuentra un camino hacia la luz. El descubrimiento de los crímenes de doña Eulalia no solo conmocionó a Sereno, sino que también provocó un doloroso despertar en la conciencia colectiva del pueblo. La complacencia, la ignorancia y la resignación que habían permitido que tal horror se desarrollara durante décadas fueron brutalmente confrontadas. Las conversaciones en los balcones, antes llenas de chismes y bromas, ahora se convertían en autoanálisis y búsqueda de respuestas. ¿Cómo podía una comunidad entera fallar tan estrepitosamente en la protección de sus hijos? La respuesta era compleja y multifacética, arraigada en la pobreza, la falta de educación,
la ausencia de estructuras de apoyo y la tendencia humana a aceptar la bondad superficial sin cuestionar sus orígenes. La figura de Eulalia, que antaño había representado la caridad, era ahora un espejo oscuro que reflejaba las propias fallas y omisiones del pueblo. El doctor Ricardo, en su rol de alcalde, transformó la tragedia en un catalizador para el cambio. Estableció un comité de memoria y justicia, compuesto por residentes, académicos y activistas, para garantizar que las historias de las víctimas se documentaran y que las lecciones aprendidas se difundieran. Se priorizaron proyectos de infraestructura social, la construcción de un centro de salud con pediatras, la creación de escuelas con programas de alimentación y la implementación de una red de apoyo para familias vulnerables. La antigua comisaría, anteriormente apática, fue renovada y sus agentes recibieron capacitación para reconocer indicios de abuso y negligencia e investigar las desapariciones infantiles con la seriedad que merecían. Sereno, de un lugar olvidado, se convirtió en un modelo de cómo una comunidad puede resurgir de sus cenizas, transformando el duelo en un motor de justicia social. Sin embargo, las consecuencias psicológicas fueron profundas y duraderas. Muchas de las madres que habían perdido a sus hijos desarrollaron trastorno de estrés postraumático y la desconfianza se convirtió en un rasgo cultural. La inocencia infantil, antaño una característica intrínseca de Sereno, fue reemplazada por una cautela precoz. Los niños, aunque protegidos, crecieron con la sombra de Eulalia en sus mentes, una oscura lección sobre la dualidad de la naturaleza humana. Sin embargo, esta nueva generación, más consciente y vigilante, también se volvió más unida, más protectora entre sí, forjando lazos de solidaridad que paradójicamente la tragedia había fortalecido. El monumento, con sus piedras blancas y flores vibrantes, se convirtió en un lugar de encuentro para la comunidad, un lugar donde el dolor se transformó en resiliencia. Las historias de los niños, contadas una y otra vez, sirvieron como un recordatorio constante de que la vida, por frágil que sea, merece ser protegida y celebrada. El olor a dulces, que aún flotaba ocasionalmente en el aire desde los pocos hogares que conservaban la tradición de la repostería, ya no era una invitación al miedo, sino un recordatorio de la complejidad de la memoria, de la capacidad de transformar lo amargo en una dulce, aunque agridulce, experiencia de aprendizaje. Sereno, el pueblo que una vez fue cómplice de un horror indescriptible, renació como testimonio de la capacidad humana de enfrentar sus sombras, aprender de sus errores y luchar por un futuro donde la inocencia nunca más fuera robada en nombre de la dulce maldad. La historia de Doña Eulalia, grabada en las piedras del monumento y en el corazón de los habitantes, sería un relato eterno, una advertencia a las futuras generaciones de que la luz de la verdad, por mucho que tarde, siempre disipará las sombras más profundas. La historia de Doña Eulalia y el descubrimiento del cementerio infantil en su patio trasero trascendió las fronteras de Sereno, convirtiéndose en un caso de estudio a nivel nacional. Los medios nacionales e internacionales cubrieron ampliamente los acontecimientos, exponiendo las fallas sistémicas que permitieron que tal atrocidad permaneciera oculta durante tanto tiempo. El caso obligó a reevaluar las políticas públicas relacionadas con la protección infantil, especialmente en comunidades rurales y marginadas, donde la supervisión y los recursos eran escasos. Organizaciones no gubernamentales y activistas por los derechos de la infancia utilizaron el caso de Sereno como un grito de guerra, presionando al gobierno para que implementara leyes de protección infantil más estrictas e invirtiera en programas de concienciación para padres, educadores y autoridades locales.
La figura de doña Eulalia, quien fuera una confitera anónima de pueblo, se convirtió en un símbolo oscuro de la negligencia y la malicia que pueden acechar bajo la superficie de la normalidad. El término síndrome de Eulalia comenzó a acuñarse en círculos académicos para describir casos de depredadores que utilizan la fachada de la benevolencia para cometer crímenes atroces contra los más vulnerables. El impacto se sintió en todos los niveles de la sociedad. Comisarías de policía de todo el país revisaron sus protocolos para la desaparición de menores, prestando mayor atención a casos que antes se desestimaban rápidamente. Hospitales y centros de salud implementaron capacitaciones para identificar señales de abuso y negligencia y registrar con mayor precisión las causas de muerte infantil, especialmente en zonas remotas. La historia de Sereno sirvió como catalizador para un cambio cultural, animando a la gente a estar más alerta, a cuestionar lo que parece fuera de lo común y a no ignorar las señales de alerta, por sutiles que sean. Para los residentes de Sereno, la vida nunca volvería a ser la misma. La confianza, una vez rota, era difícil de reconstruir. Los niños que crecieron a la sombra de Eulalia, ahora adultos, llevaban consigo una amarga sabiduría, pero también una resiliencia notable. Se convirtieron en los guardianes de la memoria, los narradores que aseguraron que el pasado no se olvidara, sino que se transformara en una lección para el futuro. El monumento en el jardín de Eulalia, con sus piedras y flores, se convirtió en un lugar de peregrinación para quienes buscaban comprender la profundidad del mal y la fuerza del espíritu humano para superarlo. El olor a dulces, antaño una invitación a la muerte, era ahora un agridulce recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de proteger la inocencia a toda costa. Sereno, el pueblo escenario de una tragedia atroz, emergió como un faro de esperanza, un testimonio de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la verdad y la justicia puede prevalecer, transformando el dolor en un legado de vigilancia y amor. Y así, la historia de doña Eulalia, la dulcera de la muerte, seguiría resonando, no como un cuento de terror, sino como una parábola eterna sobre la complejidad de la naturaleza humana y la búsqueda incesante de la redención y la verdad en un mundo imperfecto. Han pasado décadas desde que se reveló la verdad sobre doña Eulalia, pero el legado de Sereno permanece grabado en la memoria colectiva. El pueblo, antaño un punto oscuro en el mapa, se ha convertido en un símbolo nacional de resiliencia y un sombrío recordatorio de que el mal puede disfrazarse de las formas más benignas. El monumento en el antiguo jardín de Eulalia, con sus piedras blancas y flores vibrantes, no era solo un lugar de duelo, sino un santuario de aprendizaje. Escuelas de todo el país organizaron visitas escolares a Sereno, no para glorificar la tragedia, sino para enseñar a las nuevas generaciones la importancia de la empatía, la vigilancia y la protección de los más vulnerables. Los hijos y nietos de las víctimas, que crecieron con las historias de sus seres queridos, se convirtieron en incansables defensores de los derechos de la infancia. Fundaron asociaciones, organizaron campañas de concienciación y trabajaron para garantizar que ninguna otra comunidad sufriera la misma ceguera que Sereno. El doctor Ricardo, quien dedicó su vida a esta causa, vio sus esfuerzos fructificar en políticas públicas más eficaces y una sociedad más atenta. Se convirtió en un ícono en la lucha contra el abuso infantil, y su nombre, antaño asociado a la tragedia, se convirtió en sinónimo de esperanza y justicia. El olor de los dulces, antaño una invitación a la muerte, era ahora una compleja mezcla de recuerdos. En las ferias locales, los confiteros de Sereno seguían elaborando sus dulces, pero con una nueva conciencia. Cada brigadeiro,
Cada quindim se elaboraba con un renovado respeto por la vida y la inocencia. El sabor agridulce de sus delicias reflejaba la historia de la aldea, la dulzura de la vida mezclada con la amargura de la pérdida, pero con la persistente esperanza de un futuro más seguro y justo. Sereno, aunque marcada para siempre, encontró su redención en la memoria activa y la vigilancia constante. La comunidad aprendió que la verdadera protección no reside solo en las leyes y las instituciones, sino en la capacidad de cada individuo para cuestionar, preocuparse y negarse a ser cómplice del silencio. La historia de doña Eulalia, la dulcera de la muerte, se convirtió en un relato universal, una advertencia a la humanidad sobre la fragilidad de la inocencia y la eterna necesidad de proteger a los niños. Y mientras el viento susurraba por las colinas de Sereno, trayendo consigo las historias de las víctimas y la resiliencia de los sobrevivientes, la lección de su dulce maldad jamás se olvidaría, resonando a través del tiempo como un recordatorio perpetuo de la luz que puede surgir de las profundidades más oscuras y de la verdad que, por dolorosa que sea, siempre encontrará su camino a la superficie, transformando el dolor en un legado perdurable de amor y vigilancia.